bienvenidos de nuevo a mi canal. Y el día de hoy, pues como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre el libro Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Y antes de hablar del libro, les quiero decir que son totalmente bienvenidos a seguirme en mis redes sociales. Ya saben que está Facebook, Twitter y Goodreads para quienes quieran seguirme y pues conversemos más amenamente de libros. Y ahora sí, empezando con el fin de este video, pues es hablarles sobre este pequeño tesoro que es Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Y es un libro, si bien pueden ver, bastante intimidante, sí, muy intimidante, ya que tiene casi las 1000 páginas. Diré que es el libro más largo que me he leído en toda mi vida hasta el momento, porque estoy segura que habrá más libros de esta cantidad de páginas. Es un libro que se publicó en 1989, ya tiene sus años el libro, y hasta el día de hoy, bueno, no el día de hoy, hasta este año que yo lo pude leer, lo tenía hace mucho en mi estantería, pero como dije, me intimidaba bastante el empezarlo, de solo ver la gran cantidad de páginas que tiene, y que aparte si te lo tiran en la cabeza creo que bien te deja un buen chinchón. Y bueno, empecemos a hablar sobre el libro. Es un libro de carácter histórico y eso es algo que a mí me fascina, ya lo sabrán algunos. Ken Follett es un autor de origen inglés. Él empezó escribiendo novelas sobre thriller y misterio, más sin embargo últimamente se dedica más que todo a escribir ficción histórica, algo que me apasiona, y es de eso de lo que trata este libro. Es ese su género. Es un libro que va en la Edad Media, empieza la historia en el año 1128, si no estoy mal, y la historia va a terminar en el año 1174. En este libro pues se va a hablar sobre 3 generaciones, una familia de 3 generaciones, así que hay una inmensidad de personajes dentro de este libro. Hablar de cada uno de ellos creo que sería no imposible, pero sí el video se extendería muchísimo. Desde ya digo que creo que será un video bastante largo, más sin embargo quédate hasta el final porque te aseguro que te vas a interesar mucho por este libro. La historia inicia con la ilusión de construir la catedral más hermosa y más grande que se haya construido en Inglaterra en esta época, una catedral que será totalmente diferente a todas las que ya existen en Inglaterra, y que es una ilusión muy grande que tiene uno de sus personajes, que es Tom. Tom es un constructor, él a esto se dedica en esta época y esa es su ilusión más grande. Es de esto de lo que va a tratar toda la historia de este libro, sobre esa catedral que se quiere construir. Si bien habla sobre 3 generaciones, voy a decir que las historias empiezan siendo totalmente aisladas y en algún punto dentro del camino se van a ir entrelazando, algo que me fascinó de este libro, puesto que no te imaginabas que personajes que conociste a un principio en algún punto dentro de la historia iban a llegar a tener cierta relación íntima entre ellos. En esta historia vas a ver personajes que prácticamente, literalmente irán creciendo, personajes que vas a ver desde que nacieron hasta que lleguen a un punto adulto en su vida. También hay personajes que conocerás en su adolescencia y que los llegarás a conocer hasta su edad adultez, personajes que conocerás en su edad adulta y ellos van a llegar en el transcurso entre sus años 60 y 70 años. Es algo fascinante porque ves cómo van creciendo esos personajes, cómo va teniendo esa evolución y ese cambio en la vida de ellos, y es como que tú hubieses estado allí viviendo con ellos, conviviendo con ellos, y los estás viendo crecer desde niños hasta su edad adulta. Entre los personajes tenemos a Tom. Tom es uno de los personajes principales dentro de la historia y es él el soñador, es él el que está ansiando en algún día construir la catedral más hermosa, la más fascinante, la más grande que se haya construido en Inglaterra. También encontramos a Jack. Jack es un muchacho, es sumamente inteligente, es muy audaz, pero también suele ser muy ingenuo en ciertas situaciones de la vida, dado que él junto con su madre únicamente han vivido aislados en el bosque.
También encontramos a Aliena. Aliena es una chica que viene de una familia muy acomodada, ya que ella es hija de un conde. Más sin embargo, van a haber muchas desgracias dentro de la vida de Aliena y es uno de mis personajes favoritos porque es una mujer muy audaz, es sumamente inteligente, es intrépida. Creo que ella es una mujer sumamente adelantada a su tiempo y para mí en lo personal es un personaje de mucho admirar. Es por ello que ella ha sido una de mis favoritas dentro de la historia. Y también encontramos a Philip. Philip es un monje quien va a ser el prior de Kingsbridge. Kingsbridge es el lugar, la aldea en donde se piensa construir la catedral de esta historia. Philip es un personaje, voy a decir que a veces un tanto divertido. Él es sumamente inteligente, es muy audaz, es muy estratégico, pero por el hecho de haber tenido una vida religiosa va a ser muy ingenuo en algunos temas carnales, por así decirlo, y es ahí donde vienen las partes chistosas en este libro. También vamos a encontrar personajes de la realeza, personajes de la iglesia que serán sumamente importantes, pero como les dije, hablar de cada uno de los personajes es un tanto complicado porque hay una inmensidad de personajes en esta historia. Y una vez en una entrevista a Ken Follett le preguntaron cómo le hacía él para llevar el orden y no perderse entre tanto personaje. Y él dijo que simplemente hacía una hoja de cálculo en la computadora en donde escribía el nombre del personaje y la descripción, si era pelirrojo, si era alto, si era constructor y cosas así. Así que esa es la manera con la que Ken Follett lleva el orden de cada uno de los personajes que escribe en sus libros, ya que la mayoría de sus libros que vas a encontrar son de este vuelo. Como dije, es una historia que si bien está basado en la construcción de una catedral, vas a encontrar mucho lo que es el tema de la arquitectura y es algo que me ha gustado porque van a hablar mucho sobre las tendencias arquitectónicas en lo que fue Francia, España, en Inglaterra. Y a mi parecer es algo que aprendí bastante en este libro. Yo no tengo conocimiento de arquitectura, más sin embargo la manera con la que Ken Follett los desarrolla, los describe, creo que no son para nada aburridos, si bien van a haber partes donde te va a decir cómo se debe de construir un intercolumnio, de qué manera deben de ir las columnas dentro de un edificio, el tamaño de las ventanas y ese tipo de cosas. Es bastante lo que vas a encontrar dentro de esta historia, pero no te decepciones porque en realidad el fondo en sí, lo esencial de esta historia es algo totalmente diferente y no habla solo de construcción. Lleguemos al punto de qué es lo que me ha gustado a mí de los pilares de la tierra. Me ha fascinado cómo Ken Follett hace el desarrollo de sus personajes, ya que, como dije, son personajes que vas a conocer y los vas a tener ahí desde su nacimiento y vas a ver su crecimiento. Quizás no lo vas a ver como un desarrollo total de un personaje en ese sentido, sino que lo vas a ir viendo como si fuera alguien con quien tú estás viviendo y tú estás viendo crecer a esa persona. Y vas a pasar vas a pasar de su parte de niñez hasta que son adolescentes, hasta su edad adulta, y eso es fascinante. A mí me encanta ese desarrollo que Ken Follett ha logrado hacer con los personajes de esta historia. Otro punto que me ha gustado muchísimo es el ambiente en el que se desarrolla la historia en la Edad Media. Para mí la Edad Media es una de las historias más fascinantes, una de las épocas más fascinantes que hay dentro de la historia, no solo por todos esos acontecimientos históricos que ocurrieron dentro de esta época, sino que habla mucho de las peleas que se dieron, de las guerras, las causas por las cuales se dieron esas guerras, las crueldades que se vivieron en esa época, la manera de vivir de las personas en esa época. Es fascinante. Para mí Ken Follett la verdad se ha volado la barda con estos libros. Y bueno, Los Pilares de la Tierra en realidad es una duología porque este es el primero y el segundo libro se llama Un Mundo Sin Fin. Espero, no sé que no pronto, pero espero algún día hablarles de ese libro dentro del canal, porque pues claro que tengo pensado leérmelo. Y otra de las cosas que a mí me ha fascinado dentro de la historia es cómo el autor habla con tanta ilusión en lo que es
a catedrales, y es de ahí de donde surgió la idea de escribir este libro, por la afición que tiene Ken Follett a las catedrales. Cada vez que él viaja a un país, él siempre en sus redes sociales siempre está poniendo como que fotografías sobre tal catedral y cosas así, la iglesia en tal lugar y cosas así. Él tiene una afición por eso, y es de ahí de donde surgió este libro, la historia central de este libro. Como ya les dije, lo que me gustó también fue la descripción arquitectónica que hace. Lo hace de una manera que no te vas a aburrir y lo hace ver como parte esencial, y es que en realidad es parte esencial de la historia. Te describe muy bien cómo se vivía en esa época, la vestimenta de las personas, las armas que se utilizaban, cómo estaban construidas las ciudades, las aldeas, y vas a también ir viendo cómo era el crecimiento de una aldea y cómo luego, conforme el desarrollo económico que iban teniendo, se iban convirtiendo en ciudades que iban a tener un papel sumamente importante dentro del reino inglés. Habla sobre los comercios, los mercados, cómo se distribuían, qué comercio era el que generaba más dinero en esas épocas, y te describe también las cárceles, cómo eran. Habla mucho sobre la política en esa época y cómo se iba relacionando con la iglesia. En conclusión, es un libro fascinante. Los Pilares de la Tierra es un libro que a mí me ha robado el corazón por completo, y de hoy en adelante diré que es mi libro favorito hasta el momento, y no solo de este año, sino que de todos los libros que he logrado leer se va a mi top de favoritos. Y es una lectura en donde vas a encontrar historias de amor, hay odio por doquier, hay guerras, hay amenazas, hay pasión, hay venganza. Madre mía, es un listado completo de elementos que vas a encontrar en este libro. Hay miedos, hay sufrimientos, hay una infinidad de aprendizaje arquitectónico, y en realidad, vuelvo a repetirlo, es un libro fascinante. Si algún día se animan y no se dejan intimidar por un libro de casi 1000 páginas, léanse Los Pilares de la Tierra, y sinceramente espero que les haya gustado este video. Me ha hecho mucha ilusión y creo que se ha notado que me ha fascinado este libro. Espero que algún día se lo lean, y si ya se lo leyeron, pues déjenme en sus comentarios qué les pareció a ustedes la historia. En sí, Ken Follett, de mis autores favoritos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!